Amén. Bueno, acompáñeme por favor a Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Y vamos a leer la porción de la Escritura, versículo 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Bueno, estamos hablando del tema de ser utensilios de honra. Así se llama el título de nuestra enseñanza. Y hemos visto que Pablo está enseñando a Timoteo 9 características de lo que es ser un utensilio de honra, de lo que es ser un utensilio útil, un siervo fiel al Señor para estar listo para su servicio. Si algo nos debe de ocupar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de la iglesia, es poder servir de manera eficiente a nuestro Señor. Y Pablo está diciendo que para poder hacerlo, para poder ser esos instrumentos, esos utensilios de honra, hay que tener estas 9 características, y la primera es una vida limpia. Por eso dice, límpiate de estas cosas. Después dice que necesitamos una vida santa, que es la segunda característica, y que lo dice ahí, dice, será instrumento de honra santificado. Número 3, estamos hablando de una vida útil. Dice, útil al Señor. Número 4, una vida fructífera, porque dice, dispuesto para toda buena obra. Característica número 5 es una vida pura. Característica número 6, una vida sabia. Y ahí nos quedamos. Hemos visto hasta ahorita esas 6 características. Y vamos a empezar con la característica número 7, que es una vida amable. ¿Se está anotando por ahí? Apúntele, una vida amable. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Se fija cómo él en el versículo anterior nos dice que nosotros tenemos que escoger y desechar las cuestiones necias. Es decir, cuando nosotros vemos que a alguien no le interesa la palabra, que trata de denigrar la palabra o blasfemar a Dios, esa conversación se convierte en una conversación necia que no nos debe de ocupar. Si alguien tiene un punto diferente al de nosotros y queremos ahí aclararlo, y tú puedes mostrarle a esa persona a través de la Biblia tu punto, y esa persona te puede instruir a lo mejor, porque nosotros, si algo debemos de entender es que nosotros no somos infalibles como la palabra, ni somos inerrantes como la palabra. Yo soy un ser humano que me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, pero lo que nos debe de caracterizar es buscar la verdad con esa intensidad y con esa docilidad también. Ahora, es un elemento importante que yo, si voy a hablar la palabra, fíjese cómo lo está diciendo, pero tenemos que ser siervos del Señor. Un siervo del Señor
es alguien que le sirve, es alguien que está bajo la voluntad de Dios. Esto está en concordancia con lo que él está enseñando, porque si se fija, ¿de qué trata esta porción de la Escritura? De ser ¿qué? Utensilios, instrumentos. Es un equivalente, es un sinónimo de decir siervo. ¿Se fija? Él está repitiendo, y para ser ese instrumento del Señor, dice, no debemos de ser contenciosos, y esto es un carácter que nos lleve a discutir o a pelear por todo. Ajá. ¿Debemos de contender por la palabra como lo enseña la carta a Judas? Sí, pero es muy diferente contender por la verdad que ser contencioso. ¿Se da cuenta? Cuando tú quieres ser contencioso, tú buscas siempre tener la razón, no importa que atropelles a alguien. Eso es ser contencioso. A ti no te interesa que la otra persona conozca la verdad, sino te interesa tú tener la razón. Cuando nosotros tenemos esa actitud, estamos no siendo instrumentos útiles, estamos no siendo los siervos de honra del Señor, porque para enseñar la palabra se necesita una vida amable. ¿Se fija cómo Jesús lo enseñó todo tiempo a través de su ministerio? Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 29. Él lo está diciendo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. La característica del cristiano no solamente es que él tiene una vida transformada, sino que esa vida transformada refleja a su Señor o al que le pertenece su vida, y él dice que debemos de ser mansos y humildes. Y esas palabras nos dan a entender que debemos de ser amables. Nosotros deberíamos de ser conocidos por ser las personas más amables de toda la sociedad. No solamente amables aquí en la iglesia, sino amables en general. No solamente amables a lo mejor con sus vecinos, sino amable en su casa. ¿Cuánto nos falta, va? ¿Cuánto nos falta que el Espíritu Santo nos haga amables? El testimonio que deberíamos de dejar en nuestro trabajo, en todo, es que no somos contenciosos. Nosotros somos mansos, somos amables. Manso no quiere decir debilidad, sino poder en perfecto control. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Es puedo, pero estoy controlando mi carácter. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sabe cómo Pablo servía a la iglesia? ¿Sabe cómo enseñaba a la gente? ¿Cómo los trataba? De una manera tan amable que él dice, fuimos tiernos, nunca fuimos ásperos, no tratamos a la gente con aspereza. Fíjese, si hay una palabra que debemos de aprender, sobre todo ahora que estamos teniendo más contacto y que lo vamos a tener primeramente Dios en la iglesia, es que las personas son diferentes a nosotros. Las personas también aprenden en tiempos diferentes a los de nosotros. A lo mejor hay alguien aquí que le cae el 20 hoy y dice, mañana empiezo a ser amable, y empieza a ser amable. A lo mejor hay alguien que le va a tomar más tiempo porque a lo mejor trae más necedad en su vida. A lo mejor hay gente que sirve de manera diferente o que piensa o hace las cosas diferentes, pero la manera en que le debemos de tratar a todo el cuerpo de Cristo es de una manera muy amable, muy tierna. No porque hagan las cosas diferentes a ti, los tienes que tratar con aspereza. No porque tú quisieras que se apliquen
y que vivan el cristianismo o que se comprometan con la iglesia, no los vas a tratar de manera áspera. Cuando nosotros vamos a corregir a alguien o tú le vas a mostrar el error a alguien, lo debes de hacer de una manera, como lo está diciendo aquí Pablo, de una manera tierna. Dice, como una nodriza. Fíjense, él lo ilustra de esta manera, que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza estaba capacitada para el cuidado de los hijos, pero no solamente dice, como una nodriza, ¿se fijan? Sino dice que cuida a sus propios hijos. No es lo mismo cuidar a los hijos ajenos que cuidar a los que son tuyos. Ahora imagínese cómo está ilustrando esto, que debemos de tratar a todos como esa nodriza. ¿Se ha fijado que usted es más paciente con los que son sus hijos? ¿Va que sí? Los otros dices, ay, canijo muchacho, lo que sea, y los tuyos dices, ay, es que está modorro, es que no sé qué, y lo justificas de todo. Las mamás, ¿cómo ven a sus hijos? Como la criatura más hermosa, y ay, mi chiquito, bonito, ¿qué quiere? Así deberíamos de tratar, y no se diga las abuelas, ¿va? O los abuelos. Así deberíamos de tratar a toda la gente de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino a la gente que es inconversa. Ese debería de ser nuestro testimonio. Ahora, mire, regresemos ahí a 2 de Timoteo y vea cómo él dice, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. La amabilidad donde la debemos de mostrar es para ser aptos para enseñar. Y esta cualidad no se refiere, ¿se acuerda que una de las características del pastor que acaba de decir Pablo a Timoteo en la primera carta es que sea apto para enseñar? Es que cumpla con un conocimiento lo suficientemente amplio para poder ayudar a las personas a través de la palabra o acercarlas más a Dios a través de la palabra, pero aquí no se está refiriendo al cúmulo de conocimientos, sino a la capacidad que uno puede tener de transmitir la verdad de manera eficiente. El siervo del Señor, el que está sirviendo, debe de tener esa capacidad de comunicar con ternura, con amabilidad, las verdades de Dios, para que las otras personas los entiendan. Ahora, no quiero decir con esto que todo el tiempo tiene que estar apapachando al que anda en pecado o al que anda haciendo cosas malas y usted le diga, no te preocupes, chiquito, todo está bien, mira, Dios nada más te dice que te arrepientas. No, a lo mejor va a llegar un momento donde va a tener que haber disciplina en la vida de esa persona, pero siempre el carácter, aunque seamos firmes, no tenemos que ser ásperos. Todo lo tenemos que hacer con amor. Fíjese, después dice, apto para enseñar, sufrido. Sufrido. La amabilidad, mi estimado, el carácter amable nos lleva a sufrir. Pero mire, es mejor sufrir por amabilidad que por ser áspero. Es mejor sufrir por lo bueno que estar sufriendo por lo malo. ¿Sí me explico? Por un carácter malo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, mire, si nosotros nos aferramos a nuestro viejo yo, es muy probable que nos ofendamos más rápido por lo que nos hacen o nos dicen a nosotros que por lo que hacen o dicen a nuestro Señor. ¿Sí me explico? Cuando usted trae ese egoísmo en su corazón, esa soberbia en su corazón, eso no lo va a dejar ser amable. Y cuando una persona rechace la enseñanza o lo que sea, no se va a ofender porque están rechazando a Cristo, se va a ofender porque piensa que lo están rechazando a usted. Cuando alguien está centrado en uno mismo, lo más fácil es que se va a ofender. Ahora, si algo nos cuesta trabajo en nuestra vida es aceptar las críticas.
¿Alguien aquí le gusta que lo critiquen o que hablen mal? A nadie nos gusta. Es doloroso. Y la primera reacción que tenemos cuando alguien habla mal de nosotros, ¿cuál es? Defendernos. ¿Se ha fijado eso? Siempre que alguien habla mal de nosotros, es más, hasta en el ministerio. No sabe al principio cómo me dolía que criticaran, que no sé qué, que esto y lo otro. Y eso me afectaba tanto porque yo me ponía como el protagonista y no el Señor en mi vida. Aguantar las críticas es difícil. Pero escuche, nosotros no nos servimos a nosotros mismos. Si usted quiere servirse a usted mismo, siempre va a estar ofendiéndose de todo. Siempre va a estar viendo lo malo, siempre va a estar, eso no lo va a dejar impulsar su ministerio, pero cuando usted está sirviendo al Señor, ¿qué importa que lo critiquen? Hasta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Este es el ejemplo que tenemos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice que Cristo, ¿qué hizo? Padeció por nosotros para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Yo le pongo a reflexionar sobre esto. ¿Se da cuenta que a Jesús lo criticaron? ¿Se da cuenta que a Jesús lo juzgaron? ¿Y que Él fue perfecto? ¿Que Él no pecó? ¿No hizo nada contra alguna persona? ¿Y aún así lo destrozaron? ¿Y aún así lo quisieron matar? Imagínese nosotros si la gente no tiene cosas que criticarnos. Pero esto es lo extraordinario del ministerio de Cristo. Que Cristo nunca abrió su boca cuando se burlaron de Él, cuando lo criticaron y cuando lo hicieron algo para vengarse. Jesús siempre fue amable, Jesús nunca reaccionó con dureza contra aquellos que lo atacaron a su persona. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cuándo Jesús fue severo o cuándo fue firme? Cuando ofendieron a su Señor, a su Padre. ¿No es cierto? ¿Se acuerda del momento en que Jesús entró al templo e hizo un látigo y les gritó a los cambistas? Eso no lo hizo cuando lo criticaron a Él, eso lo hizo cuando estaban haciendo negocio del templo de su Padre. Eso fue lo que ofendió a Jesús. Nunca lo ofendió cuando hablaron mal de Él. Por eso, la actitud que debe de tener todo siervo de honra es ser amable, amable para con todos. Característica número 8, vamos a verla. Dice el versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y esto es una vida humilde. La octava característica es una vida humilde. Todo siervo de honra tiene que ser humilde. La mansedumbre se traduce como docilidad. Ser dócil. No significa que usted es débil, no significa que usted se deja de todos y que todo el mundo lo ande pisoteando y así. Significa que usted es dócil a la voluntad de Dios, que usted se somete a la palabra de Dios como un cachorro, así como alguien totalmente sumiso, dócil, manso, y que usted dice, si esto me dice la palabra de Dios, esto es lo que tengo que hacer. Si esto es lo que me dice que tengo que hacer para ganar a mi hermano, eso es lo que voy a hacer. La actitud de todo aquel que quiere ganar a alguien para Cristo tiene que ser totalmente humilde.
sometido a la palabra de Dios. Lo mismo, nosotros podemos ver cómo Jesús nunca se defendió, nunca usó la fuerza, sino siempre estuvo con la actitud correcta. ¿Se acuerda que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Imagínese, para ese tiempo, qué humillación era que el maestro lavara los pies de los discípulos. ¿Sabe que esa tarea ni siquiera la hacían los discípulos o los alumnos de un maestro? Esa tarea era la que era encomendada para un esclavo o un siervo de la casa. Cuando las personas entraban a una casa y eran invitados, ellos se sentaban en el suelo y obviamente como caminaban con sandalias, les lavaban los pies porque comían en el suelo y se contaminaban o ensuciaban los alimentos. Y tenía que haber un criado que limpiara y perfumara la cabeza y los pies de los invitados. Y eso es lo que hace Jesús. Él les enseña a sus discípulos que si quieren servir en el reino de los cielos, tienen que humillarse. Pablo lo dijo, que nosotros tendríamos que tratar a los demás como superiores a nosotros. Mi estimado, ¿qué tan dócil o humilde es para hacer las actividades que nadie quiere hacer en la iglesia? ¿Qué tan dispuestos estamos? A lo mejor decimos, no, yo sí lavo los baños. Pero qué tan dócil o qué actitud tan humilde tenemos para si el pastor nos manda a hacer algo que a nosotros no nos gusta, nosotros poder decir, lo voy a hacer, no por el pastor, sino para servir a mi Señor. Y se la pongo más difícil. Muchas veces en las iglesias, cuando un hermano, colega, nos pone a hacer algo que no nos gusta, ¿cómo reaccionamos? Inmediatamente nos prendemos y decimos, ¿por qué no lo hace él? Que no sé qué. Siempre me ponen a mí, siempre soy la víctima, sí, siempre a mí. Esa no es la actitud dócil que está diciendo que tiene un siervo de honra. Deberíamos de ser tan humildes que estemos con la actitud correcta de decir, ¿necesitas esto? Sí, yo lo hago, no hay problema. Obviamente de acuerdo a nuestras posibilidades, nuestro tiempo y demás, pero deberíamos de nuestro corazón estar limpios de toda soberbia, de toda amargura. Y eso, mis estimados, cuando uno enseña con la actitud correcta, con la actitud humilde, es más fácil corregir los defectos de las personas. Si nosotros nos presentamos como los perfectos, como los que no nos equivocamos, como los que sabemos todo, va a ser difícil que la gente se pueda abrir con nosotros o que nosotros podamos entrar en el corazón de la gente. Es por eso que necesitamos mostrar que nosotros estamos bajo el dominio de Dios, controlados bajo la voluntad del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa escritura donde dice no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que tú le cedes el control de tu vida al Espíritu Santo. No es que usted ande levitando y que usted haga no sé qué cosas raras. Ser lleno del Espíritu Santo es que usted se deje dominar por el Espíritu Santo. Esa es la actitud de mansedumbre que está diciendo aquí Pablo. Si nosotros vamos a ayudar a otras personas, necesitamos dejarnos dominar por el Espíritu Santo. Que no sea usted el, yo le solucioné sus problemas a fulanito, yo le di consejos matrimoniales. No, yo estoy sometido a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y yo lo que pido es que me use para bendecir el matrimonio de alguien, que me use para servir la vida de alguien. ¿Se da cuenta? Porque nosotros no somos los protagonistas, nosotros solo somos los utensilios de alguien que es el dueño de la casa. Y la última
La última característica que dice Pablo, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La última cosa es una vida compasiva. Usted no va a poder ayudar a nadie, no va a poder servir a nadie con efectividad si usted no tiene un corazón compasivo. Si usted no se duele, se aflige por las necesidades de otros. Tiene que tener esa compasión que diga, mi hermano está en problemas, mi hermano está en pecado a lo mejor, necesita ser corregido. Y ¿saben? Esta palabra que aparece aquí de corregir es muy interesante porque se refiere a instruir, educar o guiar. Imagínense, esas tareas no son sencillas. ¿Cuántos han sido maestros de niños? Yo he dado clases en secundaria y créame, es un tormento, es una tortura. Necesitas tener una cosa, yo siempre lo dije. Yo por eso no volví a dar clases en secundaria, porque necesitas tener vocación. Si no, aquello se convierte en una tortura. Es muy difícil que tú entras al salón y fulanito ya se paró y tú siéntate por favor y estás sacando de tus cosas, estás sacando los libros, estás sacando tu lista y estás tratando de pasar lista y cuando sientas a fulanito, sutanito ya se paró. Y cuando les dices saquen sus libros, sacan sus libros como 20 minutos después. Y tú te volteas al pizarrón, escribes algo y ya alguien le aventó una bolita de papel al otro. Y tú estás tratando de callar, de sentar, de hacer malabares con todos y le enseñas a alguien y tú dices, me voy a esforzar para explicarles con manzanitas. Eso pasa a los maestros, también a los de universidad. Y tú empiezas a enseñar con manzanitas, lo más fácil que tienes y dices, ¿todos entendieron? Sí. Y hay uno, yo no entendí, ¿me lo puedo volver a explicar? Y ahí vas tú otra vez y haces tu mejor esfuerzo y explicas y todo. ¿Ya entendiste? Sí. Se llega el día del examen y el día del examen te repruebas. Y tú no que ya habían entendido. Sí, pero se me olvidó. Educar a nuestros hijos. Educarlos a la manera de Dios. Mire, nunca había realizado un trabajo tan desgastante como educar a mi hijo. Nunca me había llevado algo tanta paciencia, tanto tiempo, tanto esfuerzo, el estar disciplinando con la varita y dar varita y luego parece que ya entendió, luego parece que no y doy varita y no entiende y doy varita y llega un momento donde uno quiere pasar por alto las cosas de su hijo y decir, mejor me hago el que no. Pero ¿sabe que si nosotros somos padres tolerantes, que pasamos por alto los pecados de nuestros hijos, tarde o temprano eso se va a hacer más grave cuando ellos crezcan? Ahora imagínese hacer ese trabajo que le estoy diciendo en la vida de la gente de la iglesia, en la gente que se congrega con usted, en la gente que ya no tiene 10 años, sino tiene 40, tiene 50, tiene 70 años, y que tú estás tratando de enseñar, de educar conforme a la palabra. Si tú no tienes compasión por esa gente, si tú no tienes amor por esa gente, vas a abandonar a la primera. Y va a decir, esto es caso perdido. Este cabezón no entiende, no hombre, ya le he hablado tantas veces, hemos ido a su casa como 30 veces. ¿Sí o no? Pero si tú tienes el amor por esa persona, la compasión, tú te vas a esforzar porque esa persona entienda la palabra de Dios y no lo vas a soltar hasta que no te asegures que esa persona está viviendo la palabra de Dios. Fíjese, ¿cuál era el problema de los fariseos? Que solamente tenían una actitud santurrona, ¿se fija? Solamente querían obligar a la gente a hacer algo como ellos les gustaba, como ellos querían, por encima de la palabra de Dios o el principio de la palabra de Dios.
Pero la actitud de Jesús no fue así. Jesús confrontó el error y enseñó con paciencia a sus discípulos. ¿Se da cuenta que durante esos 3 años usted puede notar que los discípulos eran cabeza duras? O sea, 3 años caminando con el maestro y ahí iban y hombres de poca fe, hombres de poca fe. Ahora, cuando nosotros confrontemos el error, debemos de hacerlo con la actitud amable y humilde, no con esa superioridad, sino con una compasión, porque las personas están viviendo en pecado y eso trae dolor a su vida. Mire, yo siempre lo he dicho, estuve trabajando mucho tiempo con jóvenes y la mayoría de los jóvenes son rebeldes. Y mire, a veces como pastor de jóvenes eran groseros conmigo. Y mi esposa me decía, ¿por qué le aguantas a fulanito tantas groserías? Y le decía, porque entendí una cosa, que atrás de todo corazón rebelde hay un corazón lastimado. Había un chico que no sabe, lo llevaba a su casa, iba por él y de todos modos era grosero y grosero y grosero y grosero. Y no tenía la figura paterna. Y yo entendí que me trataba así porque le reflejaba la figura de autoridad en su vida. A lo mejor su papá lo había abandonado, no sé. Bueno, sí sé, pero lo había abandonado. Y todo ese reclamo que tenía contra su papá lo reflejaba con cualquiera que fuera su autoridad masculina. Y mire, lo traté con amor, hasta que ese muchacho me empezó a tratar de la misma manera. Y empecé a tratar sus pecados, empecé a tratar de ayudarlo en sus problemas. Y no le digo, ay, wow, soy el gran... No, porque de todos modos fue grosero con otras personas, pero al menos le puedo decir que funciona. Lo que aquí está diciendo Pablo funciona. Si yo tengo esa actitud amable, humilde y esa compasión, tarde o temprano ese corazón que está duro se va a abrir y vamos a poder ayudar mejor a las personas. Mire, el deseo que nos debe de consumir cuando nosotros servimos a la iglesia, si queremos ser utensilios de honra, es que las personas conozcan más a Dios. Debemos de alejarnos de toda mentalidad de egoísmo, de vanagloria, de decir, sirvo en esta posición en mi iglesia de liderazgo. Ay, es que yo tengo a tantos a mi cargo en la iglesia. Realmente lo que nos debe de motivar es que las personas conozcan a Dios, no a nosotros. Mire, qué bueno que muchos de aquí tengan un testimonio increíble. Yo creo que todo cristiano tiene un testimonio increíble, por gracia de Dios, pero nuestro testimonio no cambia la vida de alguien. Nuestro ejemplo nos ayuda a predicar, pero lo único que cambia la vida de alguien es la predicación de la palabra. Y eso debe de ocuparnos, debemos de prepararnos, debemos de ser congruentes con lo que predicamos para que esas personas conozcan a Dios y se arrepientan. Fíjese cómo el versículo 26, y con esto termino, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros debemos de entender que Satanás sí está haciendo su chamba en la sociedad y en la iglesia. Satanás no está descansando, Satanás no dice, ay, tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy muy cansado. Satanás está trabajando y está tendiendo lazos para que las personas sean esclavas y sean utensilios viles. Aún los que son creyentes, está tratando de que sean utensilios que no sirven para nada. Y fíjese, las personas que caen en el lazo del diablo son presa fácil.
Y nosotros debemos de tener esa conciencia de decir, hay gente que está necesitada de regresar por el buen camino. Hay gente que está necesitada de ser liberada de la esclavitud del pecado, del lazo del diablo. Y mire, gracias que tenemos un Dios que es fiel y misericordioso. Lo veíamos el domingo. Imagínese que usted se desvíe y que Dios diga, bueno, pues ni modo, era. No, Él lo que le pertenece no lo pierde. Y debemos de entender esa fidelidad y misericordia que Él tiene, porque Él también nos usa para ayudar a otros que están en el lazo del diablo. Dígame si no es misericordia que yo, siendo imperfecto, puedo ayudar a alguien que está en peligro. Dígame si eso no es gracia, que pudiendo utilizar otros medios, nos utiliza a nosotros para bendecir su iglesia. Mi estimado, eso nos debe de motivar para que nosotros cuidemos nuestra vida y limpiemos nuestra vida para estar tan listos para nuestro Señor, para ser esos instrumentos útiles de honra que está hablando la Escritura. Mi amado, pero eso no lo vamos a poder realizar si no estamos velando por nuestra vida, que sea limpia, que sea santa, que sea útil, que sea fructífera, que sea pura, que sea sabia, que sea amable, que sea humilde y que sea compasiva. Son muchas cosas, 9 cosas que tenemos que estar trabajando. Yo lo he dicho a algunos de aquí. Me encantaría ver esta iglesia llena. Me encantaría que estuviera abajo lleno, arriba. Es más, que ya ni este lugar sea insuficiente. Me encantaría. Pero eso no va a pasar si nosotros no somos instrumentos útiles de honra para el Señor. Eso no va a suceder si nosotros no somos primero los que estamos limpiados. ¿Para qué queremos tener este lugar lleno si somos puros instrumentos viles? ¿Para qué queremos tener lleno esto si nadie está cambiando en este lugar? ¿Para qué queremos tener lleno si no podemos ayudar a los que tenemos? A lo mejor usted dice, yo sí estoy esforzándome para ser un instrumento útil, pero ¿qué tanto está funcionando para ayudar a otros? Porque tenemos muchas áreas de oportunidad y juntos podemos edificar nuestra vida y ser una casa donde sea unos cimientos sólidos, donde estén instrumentos de honra que están listos para ayudar a quienes están bajo el lazo del enemigo. ¿Te gustaría hacer eso? ¿Por qué no me acompaña a orar?